Ahora vamos a ver la inserción de formas. Estas formas tenemos una gran variedad para insertar todas estas que nosotros podemos ver. Y las más utilizadas y las más frecuentes que yo he utilizado son estas. Puedo utilizar cualquiera de estas y insertar tanto en su contenido texto como imagen. Por ejemplo, podríamos insertar una forma extraña. Vamos a ver esta que no es tan común. Ahí lo tenemos y nos da la oportunidad en formato en la parte superior. Recordemos que esto nos aparece a la medida que nosotros necesitemos. Por ejemplo, si hacemos clic, recién nos aparece en la parte superior, dice herramientas de dibujo. Entonces, si yo tengo acá estas herramientas, e incluso podría yo, por ejemplo, acá, este rectángulo, insertar otro al lado. Vengo acá. Aparte de esto, tengo para manipular mi forma con estos elementos. En primera instancia puedo cambiar de forma a otra. Yo ya he elegido una, pero puedo cambiar a otra y tengo acá la otra. Puedo modificar los puntos. Estos puntos me permiten manipular a gusto lo que es mi forma y darle la forma que a mí mejor me parezca. Estos puntos de Bezier son bastante comunes en softwares de edición de vectores como Illustration e incluso Photoshop e InDesign. Entonces, en cualquier momento yo podría cambiar estos. Aparte de esto, si yo vengo a insertar formas, tengo la oportunidad acá de una forma totalmente personalizable. Por ejemplo, he hecho clic ahí, ahora vengo un clic aquí, otro aquí, puedo dibujar así como mejor me parezca. Y una vez llegado al final, se unen todos. Toda esta forma yo lo he dibujado prácticamente a mano libre e incluso con líneas rectas. Ya, puedo venir acá y también modificar estas mismas. Recordemos que tenemos varios puntos de Bezier, el que lo hemos hecho manualmente. Entonces puedo cambiar y manejar. Aparte de esto, puedo elegir, como hemos dicho, y lo convierto en una forma diferente. Tenemos acá para darles estilos, los diferentes con los que contamos nosotros. Vamos a seleccionar esto para que se vea de mejor manera. Y acá a la derecha visualizamos cómo se convierte esto en una forma totalmente diferente a la establecida. Vamos a cambiar una forma que sea un poco más resaltada. Esta, por ejemplo. Ahora sí. Entonces, acá vemos las modificaciones existentes. E incluso podríamos optar por estas otras si nosotros insertamos texto. ¿Cómo podemos insertar elementos internamente? En primera instancia podemos insertar texto. Acá agregamos texto. Recordemos que lo hemos hecho. Nuevamente vamos a hacerlo con el botón derecho sobre la forma. Acá. Y acá tenemos para modificar texto o agregar texto. Entonces lo ponemos acá y escribimos. Muy bien, acá tenemos este texto. Si yo elijo esto, vengo a formas, a estilos y puedo seleccionar estos otros con los que cuento yo o estos preestablecidos. Si ya tengo elementos preestablecidos, estos estilos, también puedo hacer mis propios estilos con estos elementos. Por ejemplo, en forma, puedo poner acá propiamente en el relleno de forma el color que yo quiera de relleno, cualquier color, e incluso podría poner un degradado. Si voy a elegir un verde, el degradado será de verdes. Acá tengo. También puedo elegir una textura como esta, por ejemplo. Puedo elegir, seguimos manejando el relleno de forma. Podemos agregar una imagen específicamente e insertarlo ahí. Y ahora de fondo está la imagen.
Vamos a agregar un color puro o incluso elegir muchísimos más colores personalizados en esta parte. Tenemos, aparte del relleno, el contorno. El contorno también podemos manejarlo de manera independiente, rojo, y puedo decir que sea el grosor muchísimo más y que ese contorno tenga diferentes formas, e incluso puedo decir que se quite totalmente el contorno. Y los efectos similares a las imágenes, como ya hemos visto anteriormente, es, por ejemplo, los preestablecidos, estos que son los más comunes, las sombras, como vemos, internas y externas, los reflejos en la parte inferior se puede observar, la iluminación del elemento, los bordes suaves para que se acople mejor al contexto, un bisel para dar el efecto 3D y una rotación de nuestro elemento. Vamos a dejarlo con un bisel suave que tenga el efecto 3D. Muy bien, en formato también tenemos esto, por ejemplo los estilos rápidos exclusivamente del texto, y ya no en este caso de la forma, porque ya lo hemos modificado. Acá están los estilos de forma y aquí los estilos de texto, del texto interno. Y tenemos las mismas oportunidades. Por ejemplo, acá el color del texto, en este caso el fondo del texto, el relleno, acá el contorno del texto y acá los efectos del texto. Aquí encontramos un patrón. Recordemos que todos estos elementos son similares en los textos, en las formas y en las imágenes. En ambos tenemos todos estos elementos para poder configurarlos. Muy bien, ahora dentro de la forma tenemos acá para poder manejar el texto. Por ejemplo, la dirección del texto podemos cambiarlo, hacerlos girar, podemos alinearlos nosotros donde mejor nos parezca y podemos crear un vínculo. Ahora, otro elemento similar a la imagen, tenemos esto que hemos dicho, que en el transcurso de todo el documento nosotros podemos elegir dónde se va a alinear, sea a la izquierda, al centro. Si en este instante voy a subir el texto un poco, voy a hacer clic acá. Si yo digo, por ejemplo, en posición, puede ser a la izquierda, al centro, a la derecha, en la parte inferior y así sucesivamente. En ajustes de texto, similarmente a las imágenes, tenemos, por ejemplo, esto. Si nosotros queremos recorrer esto a gusto, tenemos que venir acá a ajustes de texto y delante del texto podemos cambiar y modificar. Pero recordemos que lo va a suponer o superponer al texto. Pero eso es para una mejor manipulación. También puede estar detrás del texto. Si venimos acá, se ve acá prácticamente detrás del texto. Y así podemos jugar con esta serie de elementos para ver cómo quedará el texto ajustado al elemento y esta forma. Y es similar su manipulación en cuanto a otros elementos de las imágenes relacionadas. Por ejemplo, voy a venir acá, voy a decir que esté delante del texto, voy a arrastrarlo, voy a duplicarlo con control, otro más, y acá tengo 3 elementos. Voy a cambiar de color el relleno y le voy a quitar el contorno. Esto similarmente le voy a quitar el contorno, este más, y le voy a dar un color totalmente diferente. Vamos a ver esto. Tenemos 3 elementos. Recordemos que estamos manejando en este instante estos elementos que hemos insertado, estas formas.
Nosotros estos elementos tenemos 3 acá. Para elegir los 3 podemos hacer con control y elegimos los 3. Una vez elegidos los 3 podemos nosotros alinearlos en esta parte en formato, al igual que imágenes. En cualquier parte lo podemos alinear nuestros elementos. También podemos ordenarlos. Por ejemplo, yo primero quiero que esté adelante esto. Entonces vengo acá, traer adelante, lo digo, y me comienza a traer adelante. Y similarmente enviar detrás y me envía detrás. Si quiero de golpe la operación, vengo acá y le digo traer totalmente al frente o llevar totalmente al fondo. Entonces yo lo manejo así. E incluso para elegir estos elementos tengo aquí un panel completo de selección y para visualizar o esconder los mismos. Vamos a venir nuevamente acá a formato. Tengo esto para ir girando estas opciones como a nosotros mejor nos parezca. Y también para modificar el tamaño tanto de alto como de ancho. Hasta acá tenemos esto que sería de insertar las formas. Vamos a ver en SmartArt en el próximo video o a continuación esto para qué sirve y cómo se utiliza. El siguiente elemento con el cual contamos nosotros es SmartArt. SmartArt se utiliza principalmente para insertar elementos, por ejemplo, lo que son organigramas, flujos de información, procesos, listas, para manejar toda esa información de manera más didáctica, totalmente versátil. Vamos a hacer ejemplo con uno que sería este, que es más universal, y luego vamos a cambiar en cualquiera de estos. Pero tenemos muchísimas aquí alternativas que podemos elegir. Cualquiera de estas son totalmente válidas según el requerimiento que nosotros vayamos a tener. Vamos a utilizar un jerárquico. Esto, por ejemplo, el clásico organigrama, lo apretamos a aceptar y nos aparece acá prediseñado. En la parte superior tenemos dos pestañas, diseño y formato, y esto se maneja similarmente a las formas. Por ejemplo, yo puedo agregar acá más textos. Acá, por ejemplo, puedo poner acá otro elemento, o podría borrarlo también esto. Agua que necesita para vivir. Aquí podemos poner el tronco, raíces y aquí la copa. Todos estos elementos tenemos para poder editarlos. En la parte izquierda podemos visualizar la información o minimizar dicha información e ir agregando aquí paulatinamente. Si yo quiero un elemento descendente, un elemento hijo de tronco o de raíces, por ejemplo, solo me posiciono en dicha palabra, hago enter y luego tabulación y ya tengo un hijo. Entonces podría poner acá, por ejemplo, que necesita de tierra, otro enter hago, se mantiene en el mismo lado, y de minerales. Tenemos ambos elementos. Y si quiero seguir con descendientes de minerales, entonces puedo seguir haciendo la misma operación. Hago un enter y una tabulación y tengo otro elemento hijo. Y así puedo poner, por ejemplo, podemos utilizar otros y de esa manera. Y si yo hago un enter y quiero regresar otra vez a los niveles, apretamos lo que sería la tecla para borrar en este sentido, para una operación atrás, el backspace. Y entonces acá vemos mi elemento que está marcado con estos punteros, indicándome que esto está listo para ser modificado. E incluso puedo hacer una operación más atrás y verlo como un segundo elemento padre. Voy a hacer tabulación y ahora se acomoda a este elemento. Esto podemos editarlo de diferentes maneras. En diseño tenemos, por ejemplo, acá
para agregar más formas nosotros detrás o adelante. Por ejemplo, si yo me ubico acá, puedo agregar una forma aquí delante y ya me agregó delante de este elemento, o detrás también. Entonces, detrás de dicho elemento. También puedo agregar acá otras formas en la parte superior, como vemos, o en la parte inferior, y así sucesivamente. E incluso similar a esto, agregar un asistente exclusivamente de esto, como vemos acá. Tenemos así un elemento adicional. Vamos a venir acá a panel de, por ejemplo, acá de texto. Tenemos también este elemento que podemos visualizarlo desde acá. Podemos promover este elemento e ir acomodando en la parte superior hasta llegar prácticamente a ser padre de otros subelementos, o disminuir el nivel y nuevamente regresarlo a donde estaba. Podemos mostrar estos elementos, por ejemplo, este está a la derecha, cambiar todo a la izquierda y lo que está a la izquierda a la derecha con estos elementos. También el diseño, puedo ver el diseño acá, que es estándar, que es de ambos, estos dependientes a la izquierda, entonces totalmente puedo modificarlo acá. Y en la parte de diseño, esto es relativamente diferente, o sea, lo que yo ya había hecho mi organigrama, puedo darle un estilo un poco diferente. Por ejemplo, esto, este otro, estos que utilizan imágenes, estos también, estos otros más limpios, estos que son sigue siendo una especie de organigrama. Puedo elegir estos que sean en sentido horizontal. Esto sigue siendo el árbol y con sus subdescendientes. Esto también. Y un montón con los que yo más cuento. Entonces voy a dejar al mismo. Puedo cambiar acá los colores que voy a manipular. Por ejemplo, puedo seleccionar esto. Este nivel es un color. Estos niveles es otro color. Esto es otro y así. Y estos estilos son para darle una visualización más llamativa. Por ejemplo, acá dar un efecto 3D, cualquiera de estos podría elegir. Y aquí puedo restablecer el gráfico como el original. En formato, similarmente, podemos cambiar el relleno, por ejemplo, de todo el gráfico. Esto, por ejemplo, el contorno de todo dicho gráfico. Con un color de contorno vamos a poner verde, y los efectos que se podrían visualizar, por ejemplo esto también. Entonces ya tenemos nosotros todo nuestro elemento totalmente editado. Acá tenemos en diseño y en formato. Hemos manejado similarmente como se manejan las imágenes y al insertar nosotros estas formas. Y tenemos acá similarmente a los textos que vamos a manejar. Podemos manejarlo desde acá todo el color de los textos. También podemos manejar el contorno de los textos, no solo el relleno. Podríamos manejar este relleno y este contorno amarillo. Y también los efectos tradicionales que hemos visto hace unos instantes. Y organizar, como hemos visto similarmente, en todos los otros elementos de posición para ubicar, ajustes de texto para manipularlos, estos paneles para seleccionar si hay varios elementos y las alineaciones o si vamos a girar o no esto totalmente. Hasta acá tenemos esto del Smart Art. Recordemos que cualquier elemento que nosotros vayamos a insertar de Smart Art se manejará de la misma manera. Por ejemplo, yo puedo manejar estos círculos. Igualmente vengo acá y digo que es el proceso 1. Acá vengo al proceso 2.
Si nos percatamos, acá tenemos nuestro elemento y seguimos agregando acá 3, 4, final, y así. Y aquí podemos poner incluso inicio. Podemos seguir agregando más elementos y subelementos y con descendientes acá. Y si venimos en la parte inferior, seguimos teniendo las mismas opciones de hace unos instantes. Cambiar colores, formas, estilos, organización, acá de los textos, las características. Aparte de esto, tenemos otro elemento que vamos a ver a continuación, que sería el uso de gráficos. Antes de hacer este uso, podemos nosotros simplemente decir que este recorte de pantalla nos permite a nosotros seleccionar un elemento dado, lo arrastramos y ya tenemos acá nuestra imagen automáticamente copiada, así que no tiene lo que sería esta captura muchos elementos adicionales, o sea, nada de complejidad. A continuación vamos a ver lo que son los gráficos.